es influenza. ¿Qué característica tomas en cuenta? Tos y fiebre. ¿Es excesiva la fiebre? ¿Es moderada? ¿Cómo es? ¿Ah? Es alta. ¿Y la tos? ¿Hay tos o no hay tos? Sí hay tos, ¿cierto? Es fácil, ¿no es cierto? Fácil darse cuenta. Preguntarle a la mamá, preguntarle al papá si ha tenido tos seca o expectorante, ¿no es cierto? ¿Ya? Adenovirus. Se trata de un virus ADN, por eso es adenovirus, ¿ya? Existen más de 100 serotipos. ¿Será importante para el virus tener variedad de serotipos o no? También se ven más afectados los niños, ¿ya? Pero generalmente un 50%, 50,50 es asintomático, ¿ya? ¿Cuál es la principal manifestación clínica? La más grave, la neumonía, ¿ya? La neumonía. Y además, ¿por qué se caracteriza un adenovirus? Se infecta a la persona, se infecta el niño y puede presentar hasta traqueolaringofaringitis, ¿ya? Todo comprometido. Y además, ¿qué presentaría? Una conjuntivitis, ¿ya? El adenovirus, además de lo descrito previamente en todos los otros virus, este se caracteriza por presentar conjuntivitis, ¿ya? Entonces no van a pensar que es un resfriado común, no tiene fiebre, no tiene tos, ¿ya? Y le ven con una conjuntivitis. No es resfriado común, no es resfriado común, es adenovirus, ¿ya? ¿Cuál es la patogenia? Puede ingresar por el ojo, como hemos visto, y también por las vías respiratorias superiores, se dirige hacia las inferiores, ¿ya? Incluso al tubo digestivo, produciendo diarreas, ¿ya? Y generalmente a los ganglios linfáticos, a partir donde produce viremias, y puede llegar a otros órganos, ¿okay? A la piel, a otros órganos. Tiene todo un recorrido, ¿ya? Que produce viremia, incluso afecta el tubo digestivo y se puede localizar en otros órganos, ¿ya? ¿Cuál es la epidemiología? ¿Cómo se transmite? Igual que en los anteriores casos, por contacto directo, por fómites, por aerosoles, se puede transmitir, ¿ya? ¿Quiénes son los más afectados? Nuevamente los niños, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes tengan un paciente que esté entre 5 a 10 años, tienen que considerar todas estas características: resfriado, gripe, adenovirus, ¿ya? El diagnóstico, básicamente serológico, ¿ya? Serológico. Y nuevamente, no hay una terapia antiviral o una vacuna para esta enfermedad. Herpes viride, ¿a quién les va a gustar? Herpes viride. A ver. ¿Quién sabe qué es la mononucleosis infecciosa? ¿Qué es la mononucleosis infecciosa? ¿Cuántos de ustedes habrán tenido mononucleosis? Ni cuenta hacer nada. Ahí está sacando la cuenta. ¿Sí? ¿Te daba? ¿Sí? Ahí está. El causante es el virus Epstein-Barr, ¿ya? ¿Y qué infecta? A diferencia de los anteriores, ingresa por las vías respiratorias superiores, obviamente, y rápidamente infecta. ¿Qué cosa? ¿Qué infecta? Linfocitos B, ¿ya? El problema con este virus es que se queda en estado latente dentro del linfocito B y altera, ¿ya?, la respuesta inmunológica de qué células. ¿Quién está asociado con linfocitos B? ¿Quién reconoce los anticuerpos? ¿Quién expresa anticuerpos para reconocer el antígeno? Las dendríticas, ¿no es cierto? Reconocen o presentan el antígeno. ¿Y quién lo reconoce? Los linfocitos B, pues, ¿ya? Después de esa interacción linfocito B con célula dendrítica, ¿qué es lo que sucede? Ya se producen inmunoglobulinas. Y cuando es de memoria, ¿con qué células interactúa? Cuando se van a producir linfocitos B de memoria. A ver, de nuevo. Tenemos linfocitos B, ¿ya?
y por otro lado tenemos células dendríticas. ¿Quién presenta el antígeno? Las dendríticas. ¿Quién reconoce? Linfocitos B, ¿no es cierto? Previamente a su reconocimiento, ¿quién interactúa, ¿no?, con linfocito B para que éste se convierta en un linfocito B maduro y de memoria? Los T, linfocitos T, ¿ya? Entonces, cuando hay una infección por Epstein-Barr en linfocitos B, el reconocimiento de linfocitos T se ve afectado y hay una hiperrespuesta, una hipersensibilidad, ¿ya? Y ahora vamos a ver cómo sucede eso. Entre las manifestaciones clínicas, ¿ya?, se pueden producir algunos linfomas y carcinomas gracias a este virus, pero principalmente lo más común es la mononucleosis infecciosa. En los niños, a diferencia de los anteriores virus, este produce manifestaciones subclínicas, ¿ya? Pregunta de examen. Todos los otros virus sí alteraban bastante o producían una patología fuerte en los niños menores de 2 años, incluso lactantes. En este caso es lo contrario. ¿Quiénes se ven más afectados? Los adultos, los juveniles, digamos, entre jóvenes adultos, en esa época entre 15 a 25 más o menos, ellos se ven más afectados. Y la triada clásica de una mononucleosis infecciosa es linfadenopatía, hepatoesplenomegalia y faringitis exudativa. ¿Ya? Ahí está. ¿Qué sería esto? ¿Un CRUB? ¿Sí o no? Este es un CRUB, porque hay obstrucción, ¿cierto? Y viral porque es Epstein-Barr virus, ¿ya? Entonces, lo que les indicaba aquí, ingresa el virus, ¿ya?, se infecta naive. ¿Qué significa naive? ¿Ah? Nuevo, ¿no? Virgen, ¿ya? Entonces son linfocitos B que no reconocen, apenas han salido de los ganglios linfáticos y se ven infectados, ¿ya?, por estos virus. Posteriormente, estos linfocitos B infectados pueden entrar en un estado de latencia, es decir, se quedan quiescentes, se quedan quietos en los ganglios linfáticos, ¿ya?, con el virus en su interior. Entonces tenemos una latencia del virus. Se pueden activar gracias a los linfocitos T, ¿ya?, y nuevamente emerger produciendo anticuerpos. Y asimismo, cuando ya producen anticuerpos, cuando ya son activos, pueden liberar nuevamente a los virus. Es decir, hay un ciclo lítico, ¿ya?, donde los virus se liberan y nuevamente infectan células epiteliales y nuevamente se repite el ciclo, ¿ya? Pero esto es importante, cuando intervienen los linfocitos T, ¿ya? Exacerba la respuesta inmunitaria. Los linfocitos T incrementan la respuesta, ya no solo humoral con producción de anticuerpos, sino también celular, ¿ya? Y es por eso que se producen estas inflamaciones, ¿no?, ¿ya?, estas escamaciones en las amígdalas, en la faringe, ¿okay? Esto es lo mismo básicamente, ¿no?, lo que se les explica, pero aquí entra el linfocito T. ¿Cómo se le conoce la mononucleosis? ¿Cómo? El beso. El beso. La enfermedad del beso. A los que les gusta besar mucho. Todos, ¿no? Hombres también. ¿Qué rico? Hombres también. Y no hay que besar mucho a una sola persona, besar mucho a diferentes personas, ¿ya? Con su pareja se pueden besar todo lo que quieran. ¿Ya? Se estima que en la población mundial del 90 al 95% tenemos el virus causante de la mononucleosis, ¿ya? El problema es cuando estamos inmunodeprimidos. ¿Sí? Dijo que Pródromo. Érico es incubación, pero Sí. parece Ya. Después del pródromo, aquí hay un error, ¿ya? La incubación, sí, es después del pródromo, ¿ya? Aquí la infección, el pródromo es 4 a 6 semanas, ¿ya? Incubo de 4 a 6 semanas el virus y luego de 1 a 2 semanas soy transmisor.
2 semanas de transmisión, es decir, 15 días besando a diferentes personas, transmitiendo el virus, después de haberme contagiado. ¿Ya? Eso es lo que significa, aquí está equivocado, ¿ya? Entonces estas son las alteraciones analíticas que pueden ver en un caso clínico común, donde hay leucocitosis, hay trombocitopenia, hay elevación de las constantes bioquímicas, ¿ya? Generalmente el tratamiento no es indicado con antibióticos ni antivirales porque hay una resolución espontánea, ¿ya? Solo está indicado, por ejemplo, para tratar la fiebre, ¿no? Para disminuir el dolor. Se ha intentado aplicar, por ejemplo, aciclovir, pero no es efectivo para este tipo de infección, ¿ya? No hace ningún efecto, eso se cura espontáneamente, ¿ya? Y el diagnóstico, básicamente detección de anticuerpos, igual que en los anteriores casos, pero es importante aquí, ¿ya? En este Epstein-Barr virus, es importante diagnosticar a partir de la detección de este antígeno. ¿Qué es EFNA? Es el antígeno nuclear de Epstein-Barr, del virus Epstein-Barr, antígeno nuclear, ¿ya? Entonces, la detección del antígeno nuclear por serología es la herramienta de diagnóstico principal, ¿ya? O sea, ahí ya podemos decir, sí, efectivamente se trata de una mononucleosis, ¿ya? ¿Por qué? Porque existen diferentes otras enfermedades que pueden parecerse en el cuadro clínico. Por ejemplo, los herpes virus. ¿Recuerdan? Hemos visto herpes virus, ¿no? Que causa más o menos al inicio de la infección una inflamación. A ver, parte clínica. ¿Qué hacemos cuando nos refieren un paciente con mononucleosis? ¿Qué es lo primerito que vemos? En el análisis clínico. ¿Ah? ¿Qué es lo primero que observamos? Como clínicos, ustedes, ¿qué es lo primero que van a observar? ¿Ah? ¿Qué dice acá? Triada clásica. ¿Cuál es la triada clásica? ¿Ah? Es la triple. ¿Qué es la triada? Hace un momentito he mencionado. ¿Están atentos? ¿Han anotado? No han anotado, por eso, ¿ves? ¿Qué es la triada? ¿Qué componentes se indican en la triada? Hepatoesplenomegalia o espleno. ¿Qué más? Linfadenopatía. ¿Y qué más? ¿Nadie ha anotado? Hepatoesplenomegalia, linfadenopatía y Exudación. Faringitis exudativa. Faringitis exudativa. Ya por ahí va, ¿ya? Va a sacar 20. Ya obviamente la fiebre elevada, pero la fiebre elevada es parte de la faringitis, de la inflamación, ¿cierto? Ya. Entonces, si hay la triada, ya puede derivarse al hospital, ¿no? Ya se puede pedir algunos exámenes adicionales, pero ya rápidamente se puede diagnosticar solamente identificando la triada clásica, ¿ya? Si no, se puede asumir, por ejemplo, amigdalitis infecciosa, ¿no? Tratándolo con antibióticos, ¿ya? Eso es rápido, ¿no? Un tratamiento rápido de un paciente que necesita curarse, ¿no? Está afectado por esta inflamación, y se puede asumir, si no hay triada clásica, que se debe a proceso bacteriano, ¿ya? Y rápidamente con antibióticos se puede curar, ¿no? Cuando ya se tienen los resultados de serología, por ejemplo, ¿no? ¿Qué antígeno era el que se detectaba para la mononucleosis? ¿Ah? El antígeno nuclear, ¿ya? Entonces una serología aquí positiva para el antígeno nuclear ya nos confirma mononucleosis, ¿ya? ¿Se va a dar tratamiento o no al paciente? ¿Ah? ¿Se le da o no? Si hay mononucleosis. Ahí arriba, ¿se da o no se da tratamiento? ¿Ah? Aquí no hay la triada, ¿ya? Clínicamente no observo la triada y le doy antibiótico, ¿ya? Penicilina, y eso le puede producir
Le puede curar, pero también le puede dar una alergia, ¿no es cierto? Es de cuidado, pero se le da el tratamiento y se cura. Si por otra parte, si detecto la triada y la serología me dice que efectivamente es Epstein-Barr, ya doy mi diagnóstico como mononucleosis, ¿le doy tratamiento o no? ¿O espero que se cure? Espera que se cure porque se cure espontáneamente. No necesita el paciente someterse al tratamiento con penicilina, que le puede provocar resistencia a otros patógenos. ¿Ok? Si la serología es negativa, ¿ya? En este caso, por ejemplo, una serología negativa a cualquier otro antígeno, se somete al antígeno ERNA, ya que confirma definitivamente si es positivo o si es negativo, ¿ya? Aquí ya se puede hacer directamente ERNA, ¿ya? O se puede esperar después a la confirmación definitiva por este antígeno, ¿okay? Dependiendo, si hay triada clásica, ya la triada de Epstein-Barr, solicito una serología simple que me detecte algún antígeno, pero si no hay la triada, puedo incluso solicitar el ERNA, que ya me dice si es positivo o negativo, ¿ya? Y entonces, cuando todo es negativo para Epstein-Barr, se sospecha de otros virus: citomegalovirus, VIH, toxoplasmosis, ¿ya? O herpes virus. ¿Ok? Eso fue en forma sucinta, que quiere decir en forma resumida. Ustedes van a ir y van a agarrar su libro y van a ver más a fondo sobre estos virus, ¿ya? El de Murray, nada más. Micosis oportunistas. ¿Qué es? Ya, micosis oportunistas respiratorias. Aquí hablamos de Aspergillus, Histoplasma, Blastomices, y Coccidioides. Estos dos últimos, si bien es cierto, producen infección respiratoria, pero su patología más frecuente y la que mayor incidencia tienen es a nivel sistémico y epidémico, ¿ya? Por eso no los vamos a tocar ahora, sino en la siguiente cuando entremos a piel y enfermedades sistémicas. ¿Ok? Pues aquí solamente Aspergillus y histoplasma. ¿Ok? ¿Qué es el histoplasma? A ver, ¿qué significa que tengan estas dos fases? ¿Ah? Dimórfico, muy bien. ¿Ya? ¿Cuál es la levadura aquí? Aquí. ¿Cuál es levadura? ¿Qué fase es levadura? Parasitaria, muy bien. Aquí están las levaduras. ¿Y esto qué es? Fase micelial. ¿Cómo se llama cada uno de esos? Aquí que están circulando estos pelitos. ¿Cómo se llaman? Hifas. ¿Y qué vendría a ser esto de aquí? ¿Ah? Conidio. Ah, muy bien. ¿Qué dice monogemantes? ¿Qué significa monogemante? Porque se va a diferenciar de otro que es multigemante, ¿ya? En el diagnóstico laboratorial. Histoplasma causa síntomas parecidos a los virus. Causa un resfriado, una tos, pero a diferencia de los virus, aquí hay dolor pleural, ¿no? En las vías respiratorias inferiores. Y disnea. ¿Qué es disnea? Dificultad para respirar. Falta de capacidad para respirar. ¿Sí? Dificultad para respirar, ¿verdad? Pronóstico, aproximadamente, si es inmunocompetente, en 22 días puede recuperarse, pero si es inmunodeprimido, ya se puede presentar hepatosplenomegalia, pancitopenia, neumonía intersticial, ¿ya? Se complica en inmunocomprometidos, porque es un hongo. ¿Qué tipo de hongo es? ¿Ah? Oportunista. Okay. El diagnóstico a partir de esputo, de aspirado de ganglios, de médula ósea o de biopsias directamente, ¿ya? La tinción YEMSA obviamente va a identificar a estas levaduras, ¿ya? En el corte histológico. Cultivo se puede hacer. El cultivo es el criterio absoluto, porque en el cultivo, ¿ya? En el cultivo vamos a observar estas hifas. ¿Ya? ¿Qué se cultiva? ¿La levadura o la hifa? ¿A cuántos grados? 33. ¿Ah? ¿A cuántos grados centígrados se cultiva una hifa? 32. ¿37? 32. ¿Ah? 32. 27, 32. 28,
27, 28 grados. Levadura a 37. ¿Ya? Y más fácil es que crezcan las cifras en laboratorio, así que 28 grados para que crezcan. ¿Ya? Rayos X, obviamente, ¿no? Pero los rayos X nos van a dar un diagnóstico que vamos a tener que hacerlo diferencial. ¿Con qué otra enfermedad? Porque van a aparecer granulomas, esos cuerpos de Gong. ¿Con qué enfermedad tendríamos que hacer el diagnóstico diferencial? Tuberculosis, muy bien. ¿Ya? En la serología, todos estos, ¿no? Fijación, inmunodifusión, aglutinación. ¿Ya? Entonces, obviamente, ¿qué ingresan? ¿Qué ingresan por vías respiratorias altas? Las esporas. ¿Dónde se localizan? ¿Dónde? En los alveolos. Obviamente hay una respuesta inmunitaria. ¿Quiénes actúan? ¿Quiénes van y defienden al organismo en los macrófagos? Perdón, en los alveolos. Ya me sé dar la respuesta. No me cansaba. Los macrófagos, ¿cierto? Y ahí forman el granuloma. ¿Ya? Y en los rayos X se ve todo esto, ¿no? Diseminación miliar, ya cuando ya está bastante diseminado, inclusive va a afectar el corazón, el hígado, el páncreas. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, está localizado solamente en los pulmones, ¿no? ¿Ven esto de aquí? ¿Y quiénes son los principales transmisores? ¿Se ve o no se ve? ¿No? ¿Dónde encontramos a histoplasma? En las heces de estos animales, murciélagos y de estas gallinaces, de estas aves, ¿ya? Guaneras. ¿Ya? Entonces, las personas que, por ejemplo, hacen limpieza en algunas casas o en algunos lugares donde hay murciélagos, tienen que estar cubiertos, porque si no las esporas les ingresan y les puede producir una histoplasmosis. ¿Ya? Y esta es la patología, ¿ven cómo destruye tejido pulmonar? ¿Ya? Miren aquí cómo lo dejo acá. Aspergillosis. Hay varias especies de Aspergillus que causan esta enfermedad. ¿Ya? Una es Aspergillus fumigatus, del ambiente. ¿Ya? Aquí en el ambiente lo tenemos, Aspergillus. Crece así en laboratorio. ¿Han visto los hongos? ¿Esta semana nos toca o ya pasó? Nos toca recién, ¿no? Ahí van a ver Aspergillus niger. ¿Ya? Este es fumigatus también. Este es flavus, también tenemos Aspergillus flavus. ¿Qué serían estos? ¿Qué recuerdan? ¿Qué es esto? ¿Ah? ¿Qué es? ¿Recuerdan o no? Aquí también está. ¿Nadie? Ya, vamos a seguir. Níger. ¿Ya? Y la patogenia nuevamente es la aspiración de las esporas, ¿ya? Y la invasión de las células epiteliales del tracto respiratorio superior. Aquí se forman estos granulomas, ¿no? Cuando es invasivo, ¿ya? ¿Qué se llaman en Mycobacterium tuberculosis? Cuerpos de Gong, ¿cierto? El diagnóstico, obviamente, nuevamente, igual que los anteriores, el serológico es el principal diagnóstico, pero se puede hacer, por ejemplo, frotis y cultivo, y se puede hacer, por ejemplo, aglutinación en lácteos. Y el diferencial con el quiste hidatídico. ¿Qué parásito provocaba el quiste hidatídico? El Echinococcus. Muy bien. Desde que ustedes asistan. Tuberculoma, hematoma, actinomicosis desde acá y nocardiosis. Tratamiento, anfotericina y troponazol. Se utiliza esta combinación, pero no es concluyente, ¿ya? Es decir, que no se tiene datos exactos sobre si el tratamiento es efectivo o no. Llegamos a los casos clínicos. Ya. Está extenso para leer. Vamos rápidamente. Esta es una niña de 14 años, ¿ya? Tiene un cuadro de 2 días de duración y que presenta fiebre, faringitis y enrojecimiento del ojo izquierdo con sensación de araña, es decir, un escozor. ¿Ya la sacaron o no? ¿Qué es? ¿Seguros? Ya. A ver, ¿qué más? ¿Quién los observa?
¿Concuerdan o no? Adenovirus. Siga leyendo. Pero no dice nada, solo dice un enrojecimiento. No dice inflamación. Vamos a seguir. El examen físico, signos vitales todo normal, exploración física todo normal, los recuentos leucocitarios, recuento diferencial, todo está normal. Y no se realizan estudios de imagen, no necesita, ¿no? Porque solamente tiene faringitis y fiebre. A ver, cultivo de bacterias y virus. Se hace un cultivo de bacterias y de virus, ¿no? Para ver si es adenovirus, si es enterovirus o si es otras bacterias. ¿Qué bacteria provocaría faringitis y fiebre, digamos? Olvidándonos del enrojecimiento del órgano. ¿Qué bacteria produciría faringitis y fiebre? ¿Ah? Piógenes, muy bien. ¿Ya? El monospop, ¿ya?, es una prueba para determinar estos anticuerpos heterófilos, esos anticuerpos EFNA. ¿De qué virus? De Epstein-Barr. Pregunta de examen, ¿qué es el monospop? ¿Ya? ¿Para qué virus se utiliza? Ahí atrás, ¿para qué virus se utiliza el monospop? Para Epstein-Barr. Tienes un puntito. Ya, aquí, si es que no conocemos, si es que no les hubiera dado la charla previamente, ¿ya?, tal vez aquí no les diría nada, ¿ya? Y ustedes estarían en un dilema por saber si es adenovirus, coronavirus, enterovirus, Epstein-Barr, el herpes simple tipo 1, el influenza, Neisseria y el Streptococcus y el rinovirus, ¿ya? Porque todos ellos producen faringitis, ¿ya? Y la infección produce obviamente la fiebre. Entonces estamos frente a dos características, una que es faringitis y otra que es conjuntivitis. Ya nos dice que es conjuntivitis propiamente dicha, no simplemente un enrojecimiento simple, sino conjuntivitis con secreción purulenta, ¿no es cierto? Entonces descarta piógenes y gonorrea, porque los bebés y los niños, cuando se infectan con gonorrea, también se les produce una conjuntivitis, ¿ya?, supurante. Entonces, ¿cómo yo descarto Streptococcus y Neisseria? ¿Cómo hago ese descarte así rápido? ¿Cómo? ¿Quién crece en cultivo? ¿Bacterias o virus? Bacterias es mucho más fácil de cultivar. Ya hemos visto en el laboratorio. ¿Se puede cultivar Streptococcus o no? ¿Es beta hemolítico o no? El piógeno. Ya podemos decir que es beta hemolítico. Entonces sometemos la muestra a cultivo y no crece nada. A cultivo bacteriano. Entonces asumimos que se trata de una infección por virus, ¿ya? Y además produce conjuntivitis. Entonces descarto todos los anteriores y el único que produce eso es adenovirus. ¿Ya? ¿De acuerdo o no? Así va a venir el examen. Caso 2. A ver, ¿quién la saca? ¿Se puede leer o no? Está más fácil todavía. Este es un joven, 21 años, ¿no? Tiene fiebre, cefalea y faringitis nuevamente, ¿ya? Ya sabes que faringitis hay un montón de microorganismos, virus y bacterias, ¿no? Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque besó a muchas chicas durante un mes. Y la etapa especial, muy bien, la triada, muy bien. Porque acá es probable, ¿no? Aquí esto nos da ya efectivamente el caso completo, ¿no es cierto? Pero cuando el paciente viene no les va a decir, sí, me gusta chapar mucho, ¿no? No les va a decir, no les va a decir, no, incluso les va a decir, no tengo mi pareja, no tengo mi enamorada, no sé por qué me ha dado eso, no sé por qué me han castigado, ¿ya? Entonces la triada indica que se trataría de Epstein-Barr, ¿ya? De la mononucleosis. La enfermedad es mononucleosis por Epstein-Barr, porque la mononucleosis también se puede producir por citomegalovirus, por VIH, por herpes virus, ¿ya? Pero en este caso es por Epstein-Barr. ¿Por qué? A ver, por esto nada más.
en el Epstein-Barr, ¿qué antígeno era el que determinaba que se trata del virus? Entonces, si yo quiero discriminar entre citomegalovirus, herpes virus, VIH incluso, hago la prueba de, ¿qué prueba? Monospot para detectar antígeno F. ¿Ok? ¿Fácil o no? Ya. El último, ¿quién la saca? Está facilísimo. Parotiditis. A ver, ¿qué es? Parotiditis. ¿Segura? Sí. Ya, sí, pues. Dificultades para abrir la boca. A ver, Dale cosa. acá se produce el cru viral o no. Ustedes dirían que esa persona, además de tener la parotiditis, tendría el cru. ¿Por qué? A ver, ¿cómo dice eso? No, no tiene. El paciente tiene dificultades para abrir la boca, hablar, comer o deglutir. Hay obstrucción, entonces es un cru viral. De ahí ustedes dicen, es un cru viral. ¿Y qué tal el paciente no tiene inflamado la carótida? Está al inicio, todavía no es inflamado. O de repente hay una constitución física, anatómica del paciente que hace que la inflamación sea pequeña, imperceptible. O además es robusto o robusta, gordito quiero decir, ¿no es cierto? Y no se le nota. ¿Qué pasa en ese caso? Aquí ya les dice que es un cru, entonces descarto todo lo que es bacteria, ¿no es cierto? Porque hay parotiditis por bacterias. Ahí dice virus de la parotiditis. ¿Ya? Por ejemplo, estafilococos, ¿no? Estafilococos produce una parotiditis, ¿ya? Afecta las parótidas, inflama y hay supuración, ¿ya? Sobre todo cuando hay una abrasión, una herida, ¿no? Parte superficial, entonces estafilococos ingresa por esa herida, porque ¿dónde encontramos estafilococos? En el ambiente. ¿Dónde está estafilococos? Estoy diciendo estafilococos aureus. En la piel, muy bien. Entonces hay una herida, rápidamente esta bacteria ingresa y justamente nos hicimos la herida en la glándula parótida. Entonces, parotiditis por bacteria, ¿ya? Entonces eso hay que discriminar. ¿Cómo discrimino? Pidiendo un cultivo para estafilococos. Si no crece estafilococos, sería el virus de la parotiditis. ¿Ok? Otras características. Aquí. Miren, no tiene antecedentes de enfermedades, pero solo ha recibido una dosis de las vacunas infantiles habituales. ¿Se dan cuenta? O sea, ya desde ahí, si la mamá o el papá ya se sincera y dice que la niña o el niño no recibió sus vacunas, ¿cuál vacuna?